Quijote de la Mancha debe ser una de las obras más comentadas del mundo. Quizás no tan leída como comentada, pero sin dudas una de las más famosas. Y a mi criterio una obra mágica, de la cual uno constantemente puede aprender cosas y sobre todo encontrar el placer de la lectura y de la imaginación y de las ideas. Vamos a hablar del capítulo 8, es el famoso capítulo en el cual Don Quijote se encuentra con los molinos de viento y otros sucesos. El título es Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. Increíble la forma de escribir de Cervantes, un castellano antiguo que da placer y que es muy interesante volver a encontrar las formas. En este capítulo, el Quijote es su segunda salida, dice el Quijote, en la obra, nos cuenta Cervantes. Es la segunda salida del Quijote porque ya había tenido previas salidas y una serie de idas y vueltas que por supuesto lo dejo para lectura de quien esté interesado y de quien pueda interesarse quizá con este comentario. En esta segunda salida, la primera salida con Sancho Panza como escudero. Sancho Panza era un vecino, un labrador vecino, con muy poca sal en la mollera, dice Cervantes, nos cuenta, al cual Quijote, bajo algunas promesas de hacerlo gobernador de algunas ínsulas, lo consigue que deje su esposa y sus hijos en el campo y comience a aventurarse con él a los fines de encontrar mejor fortuna para él y para su familia. Comienza su segunda salida en busca de aventuras. Quijote es un personaje mágico que todo lo ve con una cierta magia, con una cierta imaginación, y siempre hay alguien que lo está trayendo a la tierra, siempre hay alguien que le está comentando la realidad tal cual la ve, el sentido común, y él la puede ver con otros ojos en busca de aventuras caballerescas. Allí encuentra, la primero que encuentran son unos molinos de viento, unos 30 o 40 molinos de viento en un campo. Y el Quijote dice, y lo tengo que citar, la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. Por supuesto, Sancho Panza le explica que no son gigantes, son molinos de viento, que se está confundiendo. Y dice Quijote, parece que usted no está, le explica que él no está entendiendo las artes de la guerra, que como es un vil acompañante, un vil escudero, no entiende ciertas, no tiene ciertas lecturas de la realidad, en realidad son gigantes. Y dice esto y comienza a clavar las espuelas a su caballo Rocinante para atacar a los molinos. Por supuesto, el resultado es más que obvio, intenta lastimar a los molinos que con las grandes aspas, molinos son gigantes, con las grandes aspas y con un toque de viento, además que se había dado fortuitamente antes, le revientan las armas, lo tiran del caballo a Quijote, quien queda destruido por allí, muy golpeado. Sancho lo asiste, mientras se levanta Quijote, que ahí sí ya logra ver que son molinos de viento, lo atribuye a algún tipo de conjuro mágico, porque recordemos que Don Quijote, nuestro gran valiente, nuestro héroe, nuestro gran héroe en esta aventura, hacía todo conforme las lecturas que había hecho él de novelas caballerescas que estaban en ese momento muy en boga, y trataba de que todo suceda tal cual lo había leído en todas esas novelas, y una de sus cosas era que los caballeros siempre estaban perseguidos por hechiceros malvados y grandes conjuros. Él entonces atribuía la transformación de aquellos grandes gigantes en molinos de viento a alguno de los hechiceros que quería sacarle la gloria de haber peleado contra estos gigantes. Una vez repuestos, después comienzan de nuevo las andanzas. Quijote va pensando en también otra historia caballeresca en la cual recuerda que cierto caballero, luego de haber perdido sus armas, había logrado hacer otras con una encina. Por lo tanto, él comienza a elucubrar que va a hacer grandes armas con el primer árbol que se le cruce y va a hacer tantas hazañas como aquel caballero al que apellidaban, o mejor dicho, apodaban Machuca. Sigue la aventura de Don Quijote, se detienen a pasar la noche. Sancho Panza come y bebe a más no poder y duerme como un bebé. Y el Quijote se pasa la noche recordando a su señora Dulcinea de Toboso, que también es una dama, una mozuela del lugar, de la zona donde vive Don Quijote, que no tiene nada de doncella ni de noble, pero Don Quijote se la ha imaginado porque ese es el mundo fantástico
que Don Quijote ve donde otros ven nada. Y esa es una de las grandes enseñanzas que tiene Quijote, que tiene miles y miles de lecturas distintas, todas son buenas, todas son válidas, y quien quiera imponernos un tipo de lectura o un tipo de interpretación determinada sobre los textos, so color de cualquier especialidad o bajo tecnicismos o especificaciones de saber más o quien sepa menos, etcétera, en realidad está muy errado. La imaginación y las lecturas no se pueden encarcelar bajo ningún tipo de fórmula técnica. Entonces pasan la noche allí, al otro día se levantan, mejor dicho, Quijote lo tiene que levantar a don Sancho porque Sancho Panza estaba muy dormido después de haber comido, y siguen su andar. Por supuesto, inmediatamente después de seguir su andar, se encuentran nuevamente con un carruaje, un carro, en el cual iban dos frailes adelante. Y dice Don Quijote, por supuesto, nuevamente, son muy sabrosas los comentarios que hay entre Quijote y Sancho, creo que es una de las grandes cosas de esta obra, los grandes comentarios que tiene Quijote, las conversaciones con su escudero sobre la vida, sobre todo tipo de aspectos del universo. Entonces se encuentran dos frailes. ¿Y qué dice? Dos frailes que acompañaban a un carruaje. ¿Qué dice Don Quijote? Fíjese, aquellos bultos negros. Entonces Sancho Panza le dice, no, señor, son dos frailes que están viajando. No, no, para nada. Por supuesto, él veía dos seres malvados. ¿Y qué les dice Don Quijote? Ya los ataca a ese convoy de pasajeros. Venía un carro tirado con un carrero, un vizcaíno, con el cual Quijote luego se enfrenta, y que llevaban una dama que iba a tener un cargo, cuyo esposo iba a tener un alto cargo en las Indias y estaba trasladándose. Y los dos frailes que iban adelante. Quijote me da risa porque el humor que tiene Cervantes es una cosa increíble y creo que es parte de la literatura universal. El humor es parte de los mejores escritores y escritoras del universo. Entonces, Don Quijote ve a los frailes y ¿qué les dice? Gente endiablada y descomunal, dejad luego el punto las altas princesas que en ese coche lleváis forzadas, si no, aparejaos a recibir presta muerte, por justo castigo de vuestras malas obras. Los frailes, por supuesto, detuvieron la marcha y se asustaron, no sabían qué hacer. El Quijote los ataca, embate, los ataca directamente y comienza una marcha de caballeros sobre su caballo para atacarlo. Los frailes se tiran, a uno le pega, a uno de los que cae, Sancho Panza, viendo todo este desmadre, decide también saquear los despojos de ese fraile que cae y lo empieza a desnudar, porque ya quería conseguir cierto botín de guerra, que es lo que Quijote le había prometido, dentro de la fortuna que le había prometido. Se bajan dos mozos, dos muchachones del carruaje y le preguntan a Sancho por qué lo despojaba de las cosas al fraile. Y Sancho le dice que le corresponde por legítimo derecho, por ser un despojo de guerra y ser el escudero del caballero que iba ganando. Por supuesto, los dos muchachos esto lo muelen a patadas y le dan una tremenda paliza. Imaginemos, ¿no?, una situación alocadísima con un delirante que ve en un traslado de dos frailes que acompañan un carruaje tirado por unos caballos a una señora. Él ve gente del mal llevando princesas forzadas. Y para cerrar esta historia, mientras él va hablándole a la princesa en su tono delirante, diciéndole, hermosa princesa, que está liberada, pero que le pide por favor que vaya a hablarle a su dulce señora, Dulcinea de Toboso, y contarle las grandes obras que él está haciendo para enamorarla, porque eso era lo que hacían los caballeros, enamoraban a sus doncellas, a sus primadonas, las tenían, que era la fuente de toda inspiración y valor, y todas ellas recibían información y noticias de todas las grandes hazañas que hacían, que siempre estaban inspiradas en ellas. La mujer, por supuesto, absolutamente asustada, escuchando este delirante, situaciones muy, muy graciosas, en el cual, mientras él le hablaba, el carrero, quien manejaba el carro, le dice, que era un hombre aparentemente muy rústico, un vizcaíno, dice Cervantes, le dice que por favor se mueva porque si no le iba a pegar, que le iba a terminar muy mal si no se movía. Quijote lo mira y diciéndole que por supuesto que lo perdonaba porque como era un ser inferior por no ser caballero, dejaba pasar esta vez. El vizcaíno, más amenazante que él, le dice: así que te crees que yo no te puedo castigar porque no soy caballero, yo soy tan caballero como vos. Una serie de maldiciones en un español bien rústico y vizcaíno, entre español y otro idioma, dice Cervantes, y comienza una lucha, una pelea entre graciosa y violenta, y allí termina el capítulo 2.
mejor dicho, el capítulo 8, perdón, de la segunda salida del Quijote.